Tenemos Números 33, versículo 23. Amén. Dice la palabra de Dios: salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Ustedes lean, por favor. Ok. Miren, siempre les he recordado, ¿no? Traigan su Biblia, apréndanse los cantos, porque cuando hay un canto nuevo, nomás lo canta el grupo de alabanza. Y lo mandamos la lista y los cantos para que ustedes lo escuchen y se lo aprendan, ¿de acuerdo? Entonces, número es que a veces cuando se presiona mucho la computadora se pone nerviosa. ¿No ha ido usted ahí al ciber, ahí donde dice, no? No se ponga nervioso porque también o no presione porque la impresora se pone nerviosa y ya está más, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios que ya regresó. Esa es la Reina Valera actual, pero está igual, porque partidos es partir y salir es lo mismo, ¿no? Dice, leamos otra vez pues, salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta misericordia que nos das de venir a este lugar, Padre, de reunir con nuestros hermanos, Señor, de estar aquí delante de ti, Padre celestial, Señor, buscando siempre, Señor, recibir de ti, Padre. Solamente si tú, Señor, nos constituyes de tu palabra, habrá una transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes y por todos los que no pueden venir. Oramos también por sus vidas y damos gracias a ti por esta mañana que nos das tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos son bienvenidos. Creo que nos llegó visita. Su nombre, Cristina Rojas. Es su hermana. Ok. Bienvenida. Y nos acompaña también sus hijas. Demos un aplauso al Señor por Cristina Rojas y su familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por su vida. Amén. Y por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por estar con nosotros. Amén. Muy bien, entonces estamos para nuestros hermanos que están por primera vez con nosotros. En Números capítulo 33 nos habla de las jornadas, de las estaciones donde acamparon los hijos de Israel. Hoy ese pueblo de Israel que está en Medio Oriente, hoy que está en guerra y todo eso, ellos son un pueblo escogido por Dios al igual que nosotros. Ellos son escogidos igual que nosotros. Entonces, ellos, lo que le pasó a ellos es una enseñanza para nosotros los cristianos. Entonces, Dios los trajo acampando en 42 estaciones, en 42 jornadas. Por eso la jornada que hoy tenemos es la jornada que se llama Sefer, es la jornada número 20. Ya hemos hablado un poco atrás, son 42 jornadas, nos faltan 24. Entonces, es importante entender esto porque cada lugar donde ellos llegaban a acampar, si el lugar tenía nombre o pasaba algo ahí, Dios les hacía que pusieran el nombre. Ya sea el pueblo o el mismo Dios les ponía un nombre. Entonces, en esta jornada que nos toca hoy se llama Sefer, pero recuerden que no solamente usamos Números 33, sino toda la Biblia para poder entender qué significa cuál es la experiencia espiritual de ese lugar, de ese nombre. Entonces les decía que cada vez que los hijos de Israel llegaban a una estación, ellos ponían un nombre a ese lugar. ¿Cuál nombre se acuerdan ustedes? ¿Perdón? Selat es la anterior. ¿Qué más? Sukkot, ¿no? Un nombre raro que ustedes dicen, hey, ¿esto qué? Pijairot, ¿no? Acerot. Hay yo escuché el otro día de una persona que se llama Acerot. Yo vi que se puso ese nombre y yo dije, bueno, me pregunté, ¿y sabrá qué significa esa palabra? Porque nosotros ya entendimos, ¿no? Entonces, y ese era común de los hijos del pueblo de Israel porque, por ejemplo, Abraham, que es considerado el padre de la fe, él donde llegaba también le ponía nombre al lugar. Su nieto Jacob, ¿se acuerdan cuando iba huyendo de
su hermano Esaú. Dice que llegó a un lugar ahí y se acostó a dormir y agarró una piedra y lo puso, ¿verdad?, para apoyarse. Y dice que soñó y dijo, y donde vio que había una escalera que unía el cielo con la tierra, que ángeles subían y descendían. Y él dijo, esto se llamaba llamar, ¿qué? ¿Cómo? Betel. Yo estoy convencido de que ustedes sí estudian conmigo. También Toñito, gracias por estar con nosotros. Demos un aplauso al Señor por la vida de Toñito, también nuestro joven que amén, gracias a Dios por tu vida. No había tenido la oportunidad de venir, pero hoy está con nosotros. Siéntate en casa, aquí estamos. Ahí está Mateo, cualquier cosa, ahí. Él ya tiene experiencia. ¿Ok? Bueno, entonces les decía del nombre, del nombre. Es muy importante poner atención a todos los nombres de las jornadas porque eso nos ayuda a ver nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que Dios nos lleva a una estación, a una jornada de nuestra vida, y ahí Dios quiere que aprendamos la lección y salgamos. Y si no salimos de ahí, hasta que aprendamos. Por eso es que muchas experiencias que pasamos nosotros como cristianos se repiten una y otra vez. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? No es que no hemos aprendido. Entonces necesitamos, cuando estemos en una situación, confiar en Dios. Porque Él es el que da la entrada y da la salida. Amén. Entonces, ahora fíjense por qué. Porque en una jornada que llegamos, Dios les dijo, tomen la tierra, ya suban y tomen la tierra. Pero hubo algo que no les impidió, o más bien les impidió tomar. Por eso leamos Deuteronomio capítulo 2, versículo 1. Deuteronomio 2:1. Y miren cómo después de que nosotros no aprendemos, no confiamos en Él, entonces Dios dice, te voy a traer dando vueltas y vueltas hasta que tú aprendas. Miren lo que dice Deuteronomio 2:1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir, ¿qué? Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Hay otra versión que dice, durante muchos años vagamos por los alrededores del monte Seir. Cuando estaba escribiendo eso, porque ellos estaban, era una montaña. Nos pueden poner, Emilio, nos puede poner la imagen de donde está el tema, por favor. Para que vean ustedes cómo es la imagen del tema que pusieron hace rato. Ese, ok. Más o menos ellos estuvieron dando alrededor de una montaña. Es parecido, pero ahorita les voy a explicar que no es como sino ahorita les voy a explicar cómo era ese monte. Entonces Dios les trajo dando vueltas alrededor por mucho tiempo. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? Los que conocen historia, saben que de la historia de México, saben que Francisco Villa, Pancho Villa, ¿cuántos se acuerdan del revolucionario? Dice que él era un estratega militar y un día cuando el ejército los perseguía, dice que ellos quedaban pocos y venía todo el ejército, pues toda la artillería del gobierno para capturarlo. Entonces, él lo que hizo algo con su gente. Dice que de noche les dio cada uno con su antorcha. Y desde la noche empezaron a dar vueltas. Eran como unos 50, vamos a decir, como los que quedaban. Y él estaba preocupado, pero dijo, ¿cómo vamos a enfrentar al ejército que viene, que es tan numeroso? Y dice que le dijo a su gente que dieran vuelta toda la noche. Toda la noche estuvieron dando. Y el ejército que estaba a lo lejos viendo, dice, no, es que son muchos. No vamos a poder con ellos. Porque veían que toda la noche no terminaba la cola, pues. No terminaba la cola, estaban dando vueltas y vueltas. Y de esa manera el ejército no lo capturó. Y él pudo seguir, ¿no? Porque usó la estrategia, pues. Por eso al estar lejos y veían las luces del ejército, ellos decían, pues son muchos, no vas a poder con ellos. ¿Y cuál eran 50 nada más? Pero daban vueltas y vueltas, era una estrategia. Entonces, me acordé de esto porque
Yo fui a la escuela igual que los jóvenes de hoy. Y es lo que Dios trajo al pueblo, dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de un monte por causa de su incredulidad. Eh, este esto de dar vueltas alrededor del monte de Seir inició desde la jornada de ritmo. Por cierto, hay una alabanza que no me acuerdo cómo se llama, se lo canta un grupo que se llama Monte Santo, una alabanza cristiana, y hablan de vueltas, 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 y digo, es que no entienden por qué, o sea, no saben lo que están cantando, porque está dando vueltas y vueltas, no es algo normal, no es algo normal. Ellos empezaron a dar vueltas desde la jornada de Ritma. ¿Se acuerdan de otra jornada? Ritma, otro nombre raro, pero Ritma, esa palabra, ese nombre Ritma, esa jornada, ahí empezaron ellos a dar vueltas y vueltas. De Ritma hasta ahorita la jornada de Seir, o Sefer, que estamos, de Sefer, ellos dieron vueltas, ya eran 5 jornadas que estaban dando vueltas y vueltas. Y eso fue un castigo por no haberle creído a Dios para subir a tomar la tierra. Y como consecuencia de esa incredulidad, de esa desobediencia, Dios hizo que dieran vueltas por 38 años. Imagina estar dando vueltas nada más alrededor de ese monte, el monte de Sefer o el monte de Edom. Entonces, hermano, nosotros los del Nuevo Testamento tenemos que tener cuidado, no ser incrédulos. Cuando usted siente que no puede creer, que duda de Dios, tiene que orar y decirle, Señor, perdona mi incredulidad, aumenta mi fe, haz que crezca mi fe, porque nosotros somos creyentes, nosotros somos personas que le creemos a Dios. Vamos a ver el mapa, Emily, a ver si puedes ayudarme, el que te envié. Vamos a ver el mapa y van ustedes a dar cuenta dónde está esta jornada. Si ustedes ven donde está la lista de los nombres, donde dice Moserot, Hasmona, esos son los nombres que vamos a ir a ver más adelante. Pero hasta abajo está Keelata o Seelata y Monte Sefer, es ahí, y miren dónde apunta la flecha. ¿Y dónde está Edom? ¿Si alcanzan a ver? Bueno, les voy a agarrar con ok, si alcanzan a ver aquí, Monte Sefer, y apunta aquí. Todo esto es un monte. Este monte se llama Monte Seir o Edom, es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Estuvieron dando vueltas alrededor. Ahorita están acá, de aquí, porque aquí está Libna, Risa, y de aquí van a estar dando vueltas. Y eso en las siguientes jornadas que vamos a estar viendo, ellos van a estar dando vueltas y vueltas hasta después de 38 años. Dios les va a dar la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero vamos a ver más adelante que no todos entraron, ¿no? Entonces, los hijos de Israel empiezan desde Ramesés y hasta ahorita, aquí en esta parte de Ramesés, hasta acá empezaron y se ha avanzado un poco hasta Caire. Pero aquí es donde dudaron y entonces van a dar desde aquí, desde Ritma. Aquí empezaron a dudar, entonces Dios los va a traer dando vueltas, vueltas hasta que aprendan. Entonces, acuérdense que estamos leyendo la historia de los hijos de Israel, pero es una experiencia espiritual para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces ese monte que está ahí se llama Monte Seir o Monte Edom. Entonces los hijos de Israel estuvieron dando vueltas. ¿Cuántos años les dije? 38 años. Esto equivale a ser cristianos que caemos en una rutina y que damos vueltas nada más y no avanzamos en nuestra vida cristiana. Y eso no es bueno porque Dios quiere que sigamos, que crezcamos, que avancemos. Eso es lo natural, eso es lo normal de la naturaleza también. O sea, todo tiende a crecer. Amén. Entonces, el monte de Seir se vuelve un grupo de experiencias espirituales para nosotros.
De hecho, todas las jornadas sirven para mostrar el nivel espiritual de los creyentes. Miren, desde aquí, desde Ramesés, son 42 jornadas hasta acá, hasta Canaán, hasta acá, hasta Moab, hasta acá, esta parte es la meta. Pero ellos van a estar dando vueltas aquí. Entonces, desde aquí hasta acá, hay 3 niveles espirituales en la experiencia de los creyentes. Vamos a leer primera carta de Juan 2:12 al 14. Y ustedes mismos me van a decir qué niveles de experiencia de un creyente ustedes se encuentran ahí. Dice el 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay 3 niveles en nuestra experiencia. ¿Cuáles son? Hijitos, jóvenes y padres. Repitan todos conmigo. Hijitos, jóvenes y padres. O sea que es lo mismo en la vida es natural. Cuando nace el bebé es un hijito. Pero ¿cuál es lo que sigue? La juventud. Bueno, hay otras, la adolescencia, la preadolescencia, todo eso, pero bueno, podemos resumir como la juventud. Y luego, el ser padres, hijitos, jóvenes y padres. ¿Sí alcanzan a ver eso? ¿Quiénes? Levanten la mano los que están de hijitos aquí. No hay hijitos, ¿verdad? Pero espirituales. ¿Verdad? Espirituales. Jóvenes espirituales. Padres espirituales. ¿No? Fíjense, hermano, porque tenemos que ver estos niveles. Vamos a explicar el primer nivel, pues. Vamos a tratar de ser breves. El primer nivel, ¿cuál es el primer nivel? Les dije, hijitos. O sea que cuando uno llega por primera vez a la vida cristiana es un hijito. Y esa está tipificada por 6 jornadas de los hijos de Israel. Y es desde Ramesés hasta Elim. Son 6. ¿Alguno de ustedes sí se aprendió? Les dejé una tarea, ¿no? ¿Sí se aprendió por lo menos estas 6? Si no, qué triste sería para mí porque entonces soy un mal maestro. ¿Cuáles son desde Ramesés hasta Elim? Ya les dije 2, les faltarían 4 nada más. Bueno, si apuntaron, dígamelo. Ok, digamos todo eso. Ramesés, Sucot, Etán, Pijairot, Mara y Elim. Todos los que no dijeron, repiten conmigo. ¿Okay? Primero, Ramesés, Sucot, Etán, Pijairot, Mara y Elim. Ok, repiten pues después de mí. Repiten después de mí. Ok, Ramesés, Sucot, Etam, Pijairot, Mara, Elim. Esas son las 6 jornadas que corresponde de hijitos. Eso es hijito. Todas las experiencias que están ahí, eso es la experiencia de un hijito espiritualmente. Cuando un hermano recién se convierte a Cristo, él experimenta Ramesés, todos experimentamos Ramesés, salimos de ese lugar para venir a Sucot. Y Sucot, ahí entendimos, hermano, que somos peregrinos. Aunque todo está bonito ahí, pero no tenemos que quedarnos ahí. Luego llegamos a Etam. Y luego tenemos que ir a Pijairot. Y Dios hace milagros porque abre el mar rojo y pasamos por lo seco. Y luego llega Mara, y en Mara, ¿qué dijimos? Amargura.
Y de repente estamos amargados. Y por eso yo les digo, avísele a su cara que está contento. Porque a veces traemos, se ve, no lo expresamos nosotros. Entonces, pero Dios nos mete a un lugar que se llama Elim. ¿Qué había en Elim? ¿Cuántas palmeras? ¿Y qué más había? 12 fuentes de agua. Entonces, miren, ese es el disfrute. Entonces, el primer nivel comprende desde que uno empieza su vida cristiana. Y algunos hermanos han señalado que dice que por lo menos son 3 años. Pero puede ser menos cuando uno se dispone. Porque cuando usted colabora con Dios, Él hace que usted crezca para que deje de ser hijitos. Porque no es bueno que esté de hijito todo el tiempo. Por ejemplo, Jafetcito, que es el hijito aquí, si le preguntáramos a su mamá, a su papá, a su abuela, a su hermanita, que esté así todo el tiempo, unos 20 años cuidándolo. ¿Qué dirías, Emily? Que dure así 20, ¿verdad que no? Que crezca, porque, o sea, imagínese cuidarlo todo el tiempo, o sea, no. Pero es bonito ese tiempo, ¿no? Mientras se cuida, pero ya tiene que crecer, esa es la meta, por eso les dan de comer y todo eso. Entonces, de acuerdo a primera de Juan 1:12, cuando uno inicia su vida cristiana, uno viene a ser ¿qué? ¿Qué? Hijito, un hijito. Si usted tiene poco de ser convertido, usted es ¿qué? Un hijito, amén. ¿Y qué hace Dios ahí? ¿Cuál es la experiencia ahí de ser hijito? Dios le perdona nuestros pecados por su nombre. Por eso dice primero de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y dice, y os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. O sea que otra característica de un recién convertido es que conoce al Padre. Por eso dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Por eso cuando oramos podemos decirle Padre. Padre nuestro. El Señor Jesús dijo en la oración, dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces es lo que significa Abba Padre, lo decimos, por ejemplo, ¿cómo le dicen los niños a sus papás? Papito, ¿no? Papi, ¿no? ¿Verdad? Papito, papi. Esa es una expresión tierna. Y ya cuando van creciendo ya no dicen eso, apá, ¿no? Así, ¿no? Apá, pa, ¿no? Ya es más, porque ya no es hijito. Pero una vez que cuando son hijitos, ¿no? Cuando empiezan a hablar papi. Entonces, mami, ¿no? O sea, es una expresión tierna. De hecho, todo hijo conoce a su padre. Según una investigación que hice, desde chiquito los bebés saben quiénes son sus padres. Reconocen su voz, su olor y su capacidad de reconocerlos visualmente se desarrolla con el tiempo, especialmente a partir de los 2 meses de edad. Es algo que investigué, hay un dato ahí, ¿no? Pero mi punto no es tanto darles información, sino que veamos lo que es un hijito. A un hijito son 2 cosas, 2 características. Le perdonan sus pecados y conocen quién es el Padre. Amén. Y eso es bonito, cuando uno no necesita mucha enseñanza para saber quién es el Padre. Es porque Él pone el Espíritu de su Hijo en nosotros y cuando decimos Padre, Padre nuestro que está en el cielo, Abba Padre. Porque Abba es una expresión tierna que en nuestro español sería papacito, papito, papi. Sería Abba, ¿no? Entonces, veamos pues, ahora eso es de ser hijito. Ahora veamos, pero que no se nos olvide, ¿cuáles son las 2 características de un hijito? Le perdonan sus pecados y conocen a su Padre, conoce al Padre. ¿Usted conoce a su Padre, Padre Celestial? Sí, tenemos que conocerlo. Vamos a ir a lo que es ser jóvenes. Primero de Juan 2:13 al 14. Ya lo leímos, pero leamos otra vez. 13 al 14. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El segundo nivel de la experiencia cristiana, que es ser jóvenes, está tipificado por la jornada de Mar Rojo hasta Risa. Risa, ¿se acuerdan de esa jornada? Risa con doble S. Ok, repitan conmigo para que ustedes, si les pregunto, a lo mejor no se lo saben, pero me gustaría que lo repitieran conmigo. Mar Rojo, desierto de Sin, Dovka, Aluz, Refidín, Sinaí, Kibrot Hataaba, Acerot, Ritma, Rimón Pérez, Libna y Risa. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando todo eso? ¿Sí? Esas son las jornadas que comprende la experiencia de un joven, de un cristiano joven hablando espiritualmente. Ellos tienen que aprender todo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en qué nivel de crecimiento estamos. Y la Biblia exhorta a que no seamos niños por mucho tiempo. Por eso hace rato les dije, ¿quiénes se consideran hijitos? Levanten la mano. Ahorita ya se sintieron acusados, dijeron, no. ¿Verdad? Hijito. Pero no es bueno que estemos de hijitos todo el tiempo. Ya les expliqué lo del Jafecito. Manana no quiere que esté todo el tiempo así. Bueno, ya cuando crece, ya quisiera que volviera otra vez de chiquito, porque ya ni habla, ¿no? Ni habla uno con los papás cuando ya crece. Eso es lo que hacen los jóvenes. Entra a la adolescencia y ya no platican con los papás. Bueno, no platicábamos, ¿no? O sea, todos pasamos por ahí. Nosotros ahorita juzgamos a los jóvenes, pero así hacíamos nosotros. Entonces, mire lo que dice Efesios 4, 11 al 15. Y les decía que el Señor nos anima a que anhelemos el crecimiento, porque no es bueno estar niño todo el tiempo. Oigan bien lo que dice Efesios 4, del 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el 14. Es lo que él dice. Para que ya no seamos, ¿qué? Hijitos. Para que ya no seamos, ¿qué? Hijitos. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es de qué manera engañan a los niños secularmente hablando, con un dulce, con una paleta. Y con eso engañan a los niños, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, si nosotros no crecemos, cualquier grupo nos puede engañar. Por eso Dios quiere que crezcamos. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces, ¿qué nos anima a Dios aquí? Que crezcamos, que no quedemos hijitos por mucho tiempo. Es bonito. Pero después de un tiempo tenemos que anhelar crecer, porque esa es la experiencia que Dios nos dice. También el apóstol Pedro dijo que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Okay. Entonces, de acuerdo a 1 de Juan 2, 13 al 14, lo que caracteriza a los creyentes que tienen el nivel de jóvenes es que tienen victoria sobre el diablo. Eso es otra experiencia. Además dice que los jóvenes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. O sea, no cualquiera los mueve. Y su hablar es hablar puro de Cristo. Entonces, fíjense pues, cuando nosotros nos quejamos, nada más nos quejamos porque hay mucho de eso en la vida de la iglesia. Y cuando somos gente que se queja nada más, ¿de qué nos quejamos? De todo, ¿no? Entonces esa es la condición de un hijito. Es la condición de un hijito. Pero ya cuando llegamos a la experiencia de ser jóvenes porque ya hemos crecido más, ¿qué es lo que hablamos nosotros? La palabra de Dios. Somos fuertes, dice, y vencemos al diablo. El diablo no puede con los que han crecido. Amén.
Vamos con el tercer nivel de padres. Padres. Vamos a ir a primero de Juan 2:13 al 14, leamos una vez más. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribe a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Se dan cuenta? Entonces la característica de los creyentes que tienen el nivel de ser padres es que conocen y han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El Padre. Pero no solamente el Padre, el Hijo también es desde el principio. Miren, hermanos, fíjense que cuando hablamos la preexistencia, ¿se acuerdan que hablamos de la preexistencia? Y muchos de los hermanos, a ver, hermano, ¿qué es eso? ¿Dónde sacó usted? Digo, no es un padre, por eso se dicen, es que eso no está bien, pero no ha llegado porque necesitamos conocer al que es desde el principio, pero no está hablando del principio de la creación, sino de la preexistencia de la eternidad pasada. Antes del tiempo, hubo una eternidad. Y ahorita estamos en el tiempo y viene otra eternidad, que es la eternidad futura. Pero cuando nosotros no entendemos eso, decimos, ¿qué es eso de la preexistencia? ¿De dónde lo sacaron? Pero es que para eso necesitamos crecer, pues primero hijitos, jóvenes y padres. Amén. Entonces, tenemos que no asustarnos. Si usted algo no entiende, pregunte o espere en el momento. Porque imagínese, fíjense cómo es una casa. Si en una casa nada más, ¿qué se le da a los niños? ¿Qué es lo que comen ellos? Leche. ¿Qué más? O sea, comida, no, sólida no. Los niños, no. Papitas. Imagínese, hermano, que la mamá todo el tiempo hiciera esa comida. ¿Qué dirían los papás? ¿No? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes, los papás ya? Carne, hamburguesa, pizza, ¿no? O sea, algo sólido, ¿no? Algo sólido. Imagine que se le dé el tiempo sopita, lechita, con biberón. Imagínense todo el tiempo. Imagínense que en tu casa tu mamá hiciera, y son, por ejemplo, Adrián, ¿son cuántos? Son 4 ahí, ¿no? 4 biberones que prepare la hermana Adi ahí. Vénganse, vamos a desayunar o a comer. ¿Quién brincaría primero? Johan. No, yo no quiero eso. A mí deme, ¿cuántos? 10, 20 tacos, ¿no? A mí dan 20 tacos. ¿Verdad? O sea, hermano, o sea, se dan cuenta que lo natural explica lo espiritual. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros nos asustamos con algo, ¿y dónde? No, es que no estás creciendo. No estás creciendo. Amén, porque se tiene que discernir la palabra. Y miren, les voy a explicar que allá en la eternidad pasada, nosotros conocimos al Padre. Conocimos al Padre. ¿Cómo es eso? Pero no me acuerdo. Sí, porque te envían acá, cuando tú naces aquí, no te acuerdas nada. Es cuando uno nace. A los cuántos años uno empieza a recordar. Los 12, pero más a los 4. Toñito, ¿tú qué nos puedes decir? ¿A qué edad un niño puede o sea, uno se puede acordar de cosas? Como los 4, ¿no? Pero antes de eso, nada. Y si algo usted se acuerda es porque le recuerdan a usted. Dice, creo que lo viví, ¿no? Porque hay quienes dicen, yo me acuerdo cuando tenía 3 años. Cuando tenía 2 años yo me acuerdo. Yo he escuchado gente, es porque te lo dicen, no es que tú realmente, y como que algo pasó, dices, sí pasó algo. Pero es esa edad más o menos, entonces así pasa en lo espiritual. Pero allá en la eternidad pasada sí conocimos al Padre. Bueno, les voy a decir, pero es en la vida del Espíritu. Vamos a ir a San Juan 6, 44 al 45. O sea, estamos hablando de como padres espirituales. Padres que llegamos a ese nivel. Y es lo que Dios quiere, que lleguemos a ser padres. Dice Juan 6:44,
al 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cuándo usted oyó y aprendió del Padre? No es en el discipulado que le dan a usted antes. Muchos ni tuvimos discipulado. Solamente nos hablaban de Cristo y nosotros creímos. Ya después nos dan el discipulado para ir al bautismo, ¿no? Pero hermano, es más, todo eso ni lo podemos comprender. Pero ¿por qué es que nosotros sí respondemos al llamado de venir a reunirnos como cristianos a una iglesia o convertirnos a Cristo? Porque muchos de nosotros éramos duros. Diga duro. O sea, duros de corazón porque nos hablaban y no queríamos. ¿Cuántas veces le hablaron a usted para que pudiera finalmente decir, sí quiero creer en Cristo, sí quiero bautizarme, sí quiero reunirme? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y pues que Dios tiene su tiempo. Pues. Por eso dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajera. Y dice que todo el que viene es porque oyó del Padre y aprendió de Él. Porque aprender no es que te expliquen algo y ya lo aprendes, no, necesitas, por eso es la escuela, pues. Para aprender gramática, aritmética, ¿cuántos años nos llevó a aprender todo eso? Bueno, algunos todavía ni lo sabemos, ¿no? Entonces, hermanos, se dan cuenta que es una escuela, eso, ahí se aprende. Entonces dice este versículo que oímos del Padre y aprendimos de Él. Y entonces, eso de ser padre es conocer, pero eso es cuando ya tenemos ese nivel y ya no nos asusta eso, decimos la preexistencia, la eternidad pasada, porque cuando nosotros leemos Efesios 1:4, vamos a poner Efesios 1:4, para que ustedes vean desde cuándo nos escogió, pues, porque no estoy inventando nada, sino que estoy hablando de lo que dice la Biblia. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, delante de Él. O sea que nos escogió. Hubo una selección desde antes de la fundación del mundo. Amén. No cuando fue, no en la fundación del mundo, no ahora. Nosotros, es verdad que hay un tiempo en que somos concebidos por nuestra madre ahí. ¿Cómo se llama ese proceso, Toñito? ¿Fecundación o cómo se llama? ¿O cómo? Concepción, ¿verdad? Concepción. Es que ahora que está Toñito aquí, voy a aprovecharlo. Es que él es biólogo, entonces no tenemos que, por eso me puse a investigar porque tenemos gente que es profesionista aquí, pero no tampoco queremos impresionar, no quiero impresionar, no, solamente pues, hay que hablar bien las cosas, ¿no? Entonces, ahora fíjense que estamos hablando de ser padres ese nivel, porque ¿por qué Dios quiere que nosotros crezcamos hasta llegar a ser padres espirituales? Porque si somos niños, miren lo que hacen muchos grupos, que hay una discusión entre los grupos en ese tiempo, que si son tres dioses, que si es un Dios, que si Cristo es un ángel, un hombre, un buen hombre, porque ahí sí está, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros a veces hay cristianos que les gusta pelear con ellos y discutir? Eso no se discute. Cuando usted escuche que alguien que quiera discutir de eso, del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque aún en la cristiandad, por ejemplo, hay una iglesia que se llama apostólica, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Ellos son los que se llaman unitarios y atacan a los trinitarios. Y no basta con eso porque viene el testigo de Jehová y también a discutir, a pelear. Y además viene el judío y también a discutir, a pelear porque el judío no reconoce a Jesús como el Salvador. Entonces se dan cuenta que hay una discusión ahí. Pero cuando uno es niño, ahí anda peleando.
Y, hermano, antes cuando yo recién me convertí, los hermanos me enseñaron a ir a tocar puertas. Y sabe la alegría en nuestro rostro es cuando llegábamos a una casa que decía, este hogar es católico. Ay, le va a tomar sus santitos ahorita. No, y hasta me preparaba. Y decía, le contaba el chiste ese, no, la anécdota de una niñita que su abuelita tenía a San Pablo, a San Judas, a San Antonio, ahí tenía en su mesa, ¿no? Y la niñita fue a la escuela dominical, a la escuela de la iglesia, y aprendió que los ídolos no tienen poder, de acuerdo a Salmo 115. Y fue con su abuela y le dice, abuelita, tiene que tirar esos porque esos no tienen poder. Ya la abuelita la regañó, le dijo, no sabe lo que está diciendo, tienes que respetarlos. Y se va la abuelita a la cocina y la niña a propósito hace caer a San Antonio, que estaba de cabeza, y a San Judas Tadeo. Así se quiebra. Y regresa la abuelita corriendo. ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué pasó? San Judas y San Antonio se agarraron a golpes, abuelita. Y mire, se cayeron y se quebraron ahí. Chamaca tonta, ellos no pueden hacer eso. Es lo que le quiero decir, abuelita, que ellos no tienen poder, ¿no? Imagínense cómo me preparaba yo para ir. Me preparaba también con un testigo de Jehová para discutirlo. Pero eso es de niños. Eso de estar discutiendo, eso es de niños. Cuando un hermano de los unitarios o de los trinitarios, porque nosotros no estamos en el centro, nosotros ni somos trinitarios ni somos unitarios. Nosotros creemos en el Dios que es triuno. Es tres, pero es uno. O sea, yo no me voy a poner a pelear, pero cuando uno no ha crecido, está peleando, está defendiendo doctrinas. Pero cuando eres joven, ya eres padre, ya no estás defendiendo eso, no estás peleando eso. Amén. Entonces, porque mire lo que dice Juan 1:1. Y no se discute. Y hablando abiertamente, los testigos de Jehová, este versículo lo modificaron. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero fíjense, para justificar la doctrina de los testigos de Jehová, ¿qué hicieron? La parte última donde dice Dios, le cambiaron con una D minúscula. Porque en la Biblia todo lo que va con D minúscula, Dios, se refiere al Dios Padre, al Dios Creador. Y cuando se tiene el D minúscula, se refiere a cualquier Dios. Puede ser el dinero, puede ser un principado, no sé, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el testigo de Jehová? Ellos tradujeron, por eso no se llama Biblia, ni se llama Santa Biblia, se llama las Sagradas del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo. ¿Verdad que sí? Entonces le cambian esta letra para apoyar de su doctrina. Pero hermano, no les dije que eso de pelear, discutir, eso es niño. Eso es niño. Entonces, nosotros no tenemos problemas, no le cambiamos ahí porque en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Es el hablar, la palabra es Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, porque Él dejó su trono para venir. Pero es el Dios mismo, como el Hijo, viniendo a encarnarse, a tomar un cuerpo humano para poder estar en esta tierra, para moverse, y es el Hijo. Pero no es el de quedarse como hijo, sino que Él viene, muere en la cruz, resucita para ser el Espíritu. Y no es que están separados, porque hay dos palabras que nos ayudan a entender cómo es Dios. Dios es coinherente, que uno contiene al otro. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Se acuerdan? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El Padre es en mí y yo en el Padre. Entonces eso es coinherencia, que uno contiene al otro, y coexistente es porque existen al mismo tiempo. Entonces mi punto aquí es de que Dios no quiere que nos quedemos como hijitos porque vamos a querer nada más estar peleando con los grupos.
Y nosotros no fuimos llamados a pelear. Sí debemos defender la fe, pero no en esa manera. Si alguien no entiende, lo respeto. ¿Qué puedo hacer? Dios es el que tiene que convencer, amén. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11, hablando de esto específicamente. A lo mejor no voy a entrar a hablar de Sefer, pero solamente quiero poner esto porque es importante entender por qué estamos estudiando las jornadas. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba ¿qué? Como niño. Bueno, sí, ahí está. Cuando yo era niño, o sea, está bien ser niño, ser hijito. O sea, ¿cuántos no quieren a Yafecito? ¿Cuántos no quieren ya? Levanten la mano. ¿Para qué no? ¿Verdad? Todos queremos abrazarlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, es bonito los niñitos, pero la meta no es que se queden ahí todo el tiempo. ¿Qué tienen que llegar a ser? Jóvenes. Es lo mismo lo espiritual. Amén. Entonces, ¿quién es hijito aquí decían? ¿Alguien puede decir, yo soy hijito, hermano? Hermana Margarita. ¿Ya? Todos hijitos, pero no es la meta, no es quedarse ahí. ¿Cuál es la meta de Dios? Llegar a ser jóvenes. Amén. Jóvenes. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El siguiente, padres. Amén. Por eso a veces los hermanos me dicen, hermano Lalo, usted es nuestro padre espiritual y me lo echan todo a mí, pero usted también debe ser padre porque tenemos que cuidar a los demás también, ¿no? O sea, ahorita ustedes van a entender que también nosotros como pastores sí somos padres, pero en otro contexto. Pero aquí Dios quiere llegar, que todos lleguemos a ese nivel porque como un padre toma responsabilidades. Amén. Entonces, para mí esa jornada de Ramesés hasta Elín fue buena. Por eso no estoy menospreciando a los niños. Cuando mis padres iniciaron en el Evangelio, fíjense cómo iniciamos nosotros. Nosotros recibimos la enseñanza bautista de la iglesia bautista y pentecostal. Y nosotros iniciamos con himnarios, con himnos, libros. Desde chiquito a nosotros se nos enseñaba ahí traer nuestro libro, se llama himnario, como más de 500 himnos. Y todos ahí al cantar, hermano, todos cantábamos porque teníamos nuestro himnario. Y ya después vino la iglesia pentecostal y también ellos nos ayudaron a nosotros. Ya metieron los instrumentos, la grita y todo eso. Y es bonito. Entonces, eso nos ayudó a nosotros. Por eso yo no menosprecio a la iglesia pentecostal. Pero lo que sí puedo decir es que yo oro por ellos para que ellos salgan de la niñez. No pueden estar así todo el tiempo. O sea, sí ayuda un poco. Pero tenemos que crecer porque después de estar ahí cantando, gritando, van a la casa a pelearse. Y como, o sea, eso no está bien, ¿no? Entonces necesitamos uno que está creciendo, ya no anda peleando, ya no anda discutiendo, como les dije hace un momento, ¿no? Entonces, pero Dios, cuando uno tiene un corazón para Dios, Él es el que nos enseña y nos lleva a dónde crecer. Entonces, por eso es que el himno representa a la iglesia y ahí abundan los dones. Pero esos dones nos ayudan un tiempo nada más. Pero el apóstol Pablo dice que procuremos los dones mejores como el de profecía, que es predicar la palabra. Porque los jóvenes que abundan, ¿qué? Permanecen en la palabra. Los jóvenes espirituales. Por eso es de que Dios nos ha regalado este ministerio Pan de Vida y aquí la visión del ministerio Pan de Vida es que cada hermano que llega aquí con nosotros es es enseñarle la palabra para que sean perfeccionados hasta que Cristo sea formado totalmente en ellos, para que lleguen a ser jóvenes y padres. Amén. Para que seamos los vencedores del Señor en su venida. Quedarnos en nada más desde Ramesés hasta Elín es peligroso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la jornada que sigue de Elín? El Mar Rojo. Y le dije que el Mar Rojo representa al mundo. Y es por eso que muchos hermanos, después de un tiempo, se van al mundo. Dejan la vida de la iglesia, dejan la vida cristiana y se van al mundo. Y gracias a Dios que tiene misericordia y los regresa otra vez. Por eso no es bueno quedarse niño todo el tiempo, porque el diablo nos engaña. Por eso necesitamos crecer, necesitamos, como dice Pedro,
deseemos la leche espiritual, deseemos la palabra, pues, que nos ayuda a crecer. Entonces, eso es con respecto a los 3 niveles. Hoy nos toca ver Sefer y vamos a ver nada más el significado y ya terminamos, porque no voy a avanzar todo en ese día. Sefer es uno de los lugares donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Y es el nombre de una montaña entre Selata y Arada. Así se llama la otra jornada que vamos a seguir. Oigan bien, ¿qué significa Sefer? Sefer significa hermosa, agradable. Entonces, recuerden que en la jornada de Selata les dije que fue una jornada triste porque Dios juzgó al pueblo por su rebeldía. ¿Qué pasó ahí en Selata? ¿Se acuerdan? Por la rebeldía, por la rebelión que hubo. Dice que la tierra abrió su boca y tragó a todos los hombres de Coré que se levantaron, que incitaron a la violencia. Y luego consumió a los 250 príncipes que se unieron a Coré. Luego hubo una mortandad de 14,700 hombres. O sea, Dios castigó al pueblo por causa de su rebeldía, porque ellos, hermano, no le creían a Dios. Ellos pecaron ahí y no se arrepentían. Entonces, tenemos que entender lo que es la rebeldía. Amén. Leamos Números 17, del 1 al 13. ¿Cuánto llevo predicando, Abraham? ¿No te acuerdas? No se ve, ¿verdad? Bueno. Leemos estos versículos, pues. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás en el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino a Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojando renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercara, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Entonces, aquí en lo que Dios va a hacer algo hermoso aquí, algo agradable. Allá en Ritma o de Ritma hasta Selata, ellos querían volver a Egipto, y a ellos aún dijeron, ¿por qué nada más Moisés y Aarón están delante? Todos dijeron, es que nosotros también podemos hacerlo, y ya entendimos que todos los líderes, los pastores, Dios pone a una iglesia, Él es el que los escoge y Él establece. Por eso no se tiene que murmurar, no se tiene que hablar mal porque de los líderes, porque entonces, hermano, de hecho Dios aquí Él demostró algo. ¿Con qué? Con las varas. Dice que como eran 12 tribus, y dijo, bueno, cada príncipe de cada tribu, pues ponga una vara. Y Aarón, que era el de la tribu de Leví, le dijo Dios que él también ponga su vara. Y yo voy a decir quién es realmente el líder, quién es el sacerdote aquí. ¿Y qué hizo Dios? Dice que la vara de Aarón reverdeció, dio flores,
había renuevo, dice que hasta dio almendras. El único. Entonces con eso Dios le demostró que Él es el que escoge a las personas. No es que uno busca estar delante, porque eso no es cualquier cosa. Ser pastor de una iglesia local no es cualquier cosa. Entonces con esta jornada de Sefer comienza el nivel de los padres, que es para ejercer la autoridad de Dios. Pero la autoridad no se impone. La autoridad de Dios se vive, se demuestra al vivir Cristo. Porque tener autoridad no es qué tan fuerte gritas cuando predicas, sino cuánto vives lo que predicas, porque eso refleja a Cristo. Fíjense que cuando los que manejamos podemos decir amén a esto que voy a decir, porque cuando usted va manejando y vea un tránsito, ¿qué hace usted? El tránsito no tiene que decir nada, ni decirle, ni hacer que usted, ¿qué hace? Controla su velocidad, baja su velocidad, ¿sí o no? Y se acuerda, sí circulo hoy, sí pagué mi verificación, mi tenencia, ¿no? Todo se acuerda uno, de mi licencia está vigente, o lo traje, ¿no? O sea, sin que el tránsito nos diga nada, ¿verdad? ¿Así? Porque es la autoridad. Por eso la autoridad no se impone, no se exige, la autoridad se ve. Se ve nada más, lo reconocen las personas. A Jesús le dijeron, habla como con autoridad, le decían. Autoridad, y ellos admiraban de sus enseñanzas porque su mensaje tenía autoridad, pero no era que gritaba fuerte, no. O que les tiraba a los hermanos, no. Sino que él les hablaba, hermano, con la vida que él tenía. Entonces Moisés y Aarón eran líderes que Dios puso. Y una vez más Dios los demostró a todo el pueblo con la vara que había sido enverdecida, porque Dios fue el que los estableció como líderes y autoridades delante del pueblo de Israel. Hebreos 13:17, con esto cierro. Dice, les dije a ustedes que a veces los hermanos dicen, es que usted es nuestro papá espiritual. Sí, está bien, pero más que de tu espíritu, es de tu alma. Por eso yo llevo mucha responsabilidad. O sea, ser pastor de una iglesia local no es cualquier cosa. No es de que uno diga, voy a aventarme. No, no es. De hecho, todo pastor, yo he escuchado, y porque yo hablo también de mi experiencia, que uno no quería. Yo creo que serán muy pocos los que sí deseaban, que querían ser pastor. Pero también dice Pablo a Timoteo, el que anhela o desea obispado, pastor, tiene que cumplir todos esos requisitos, ¿no? Pero, hermano, ser pastor, uno no lo mismo como Moisés, él no quería, pero Dios lo escogió. Pero mire lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que un pastor puede, en vez de estar alegre, puede estar enojado, triste y quejándose de los hermanos. O sea, uno puede llegar, y es lo que a veces Moisés dice, es que yo no puedo con este pueblo. En cierta ocasión él dijo, no puedo, Señor. Y uno puede estar haciendo, es que, Señor, ya no puedo con ellos. Pero si ya cuando los hermanos colaboran, todos están, hermano, y uno dice, eso anima, ¿no? Les que no quería hablar, pero voy a hablar. Ayer, porque aún en el grupo de WhatsApp, todo silencio, ¿no? Porque sí anunciamos el domingo, el miércoles de la reunión de varones, ¿no? Y todo silencio en el grupo de WhatsApp, nadie decía nada, y le decía a mi esposa, yo no voy a decir nada, vamos a esperar, ¿no? Y ya dije, a lo mejor los hermanos me estaban preparando una sorpresa, los varones me están preparando una sorpresa. Y cuando alguien va a dar sorpresa, nada más está viendo, vigilando ahí, ¿no? La ventana, a ver si ya llegó, para que todos digan si cumplió años, algo. Felicidades, ¿no? Y vi a Juanito asomándose ahí y dije, me están preparando una sorpresa. Y sí me dieron una sorpresa. Cuando llegamos no estaba Juanito de los varones.
Y finalmente vinieron 4 varones vinieron de todos, ¿no? Y se dan cuenta que me puedo quejar. Ahí dice, no, para que no se quejen. ¿Por qué me estoy quejando? Porque los hermanos no son obedientes. ¿Me explico? No, no estoy enojado ni estoy sentido. Estoy bien resentido. No se crean. No, pero lo que voy es de que, hermano, o sea, no nos afectó eso. Pregúnteme, vino Marcos, vino Fidel, y Juanito, los 4 estuvimos, los 4 mosqueteros. Aquí estuvimos platicando, compartiendo, oramos y nos fuimos. Pero sí, y tampoco me estoy quejando, pero sí les dije que me va a abrir mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea que un pastor puede llegar a estar enojado, amargado y quejándose de los hermanos. Entonces, pero vuelvo a repetir, no nos afectó. Amamos a los hermanos, sabemos que algunos dijeron no voy a poder ir, no vinieron, pero mi punto, hermano, aquí es de que, porque también no debo de ser un pastor sentido, pues de que no viene y estarles tirando, no. Solamente es un ejemplo, les abrí mi corazón, un poco de locura, pero como dice Pablo, pero yo quiero que vean ustedes que de los 3 niveles, porque cuando en una iglesia local Dios pone al pastor, a los líderes Dios pone, y nosotros cuando vamos a hacer un programa de las actividades del mes, oramos y nos reunimos con los líderes, decimos tal día, ¿no? Y es para que todos los hermanos vengan. Entonces, pero no, ese no es mi tema, pero mi punto aquí es de que, porque llegamos al punto de que Dios establece a los pastores, y por eso nosotros no debemos de dudar, ni aún de murmurar, ni de hablar mal de ellos, sino al contrario, les dije el otro día, que debemos de amarlos y orar por ellos, porque no es fácil, hermano. O sea, yo antes hasta hice un drama y dije, el drama se tituló Yo quiero ser pastor. Y en ese drama yo actué, ¿no? Y dije, es que el pastor nada más se para ahí, se viste, se pone su corbata, y está ahí, habla ahí por una hora, y dice que va a terminar y nunca termina, ¿no? Y ya se va a casa, o habla con algunos hermanos y ya se acabó. No, el ser pastor es todo el tiempo. Estar uno dispuesto cuando los hermanos lo requieran a uno. Y a veces los hermanos me dicen, hermanos, que usted no va mucho a las casas. Miren, hemos aprendido algo. Antes nosotros éramos de muchas casas, estar yendo a los hermanos de casa en casa, pero también ahí ha habido problemas. Por eso Dios dijo, detente. Y cuando los hermanos me piden, sí voy, pero ya no ando ahí porque es peligroso. Es peligroso. Y cuando los hermanos me dicen, hermano, ¿puede venir a mi casa? Le digo a mi esposa, vamos. Y vamos, pero ya no es como antes, porque antes sí, hermano. Agarramos 2, 3 familias, ahí estábamos continuamente, pero eso trajo problemas. Entonces yo he aprendido, no voy aprendiendo, ¿se acuerdan que les dije que estoy aprendiendo con ustedes? Pero cuando los hermanos me dicen a mi hermano, ¿puede venir a la casa? Yo sí voy. Bueno, vamos con mi esposa, ¿no? Entonces, esa es la forma, pero es porque Dios nos va guiando y va uno aprendiendo. De veras, hermano, o sea, no crean ustedes que esto es fácil, pero mi punto aquí con Sefer es de que Dios va a empezar a mostrar lo hermoso de lo que es la autoridad, el liderazgo que Dios pone. Y por eso Dios dice de Moisés que él es el hombre más humilde y más manso. Se dan cuenta que él siempre abogó por el pueblo. Entonces, cuando uno llega al nivel de ser padre, ya uno no se queja de los hermanos, sino uno que ora por ellos, tiene misericordia de ellos, uno los busca, uno los ama. Miren, también les voy a abrir mi corazón cuando me dicen a mí, hermano, no voy a ir a la reunión. ¿Sabe qué hace eso en mí? ¿Qué creen ustedes que cómo me siento yo? Tristeza. Y porque no voy a estar alegre, qué bueno que no vino, en fin, que no quería que fuera. No, o sea, no porque, o sea, hermano, uno tiene, nuestro deseo es de que estén todos los hermanos, ¿no? Pero cuando me dicen eso, sí me trae tristeza, pero debo de aprender a no, porque debemos de comprender a los hermanos, porque a veces no se puede venir porque tiene otra salida, pero que no se acostumbre, es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero eso es cuando uno llega ahí es porque ya uno va haciendo
padre. Y decía el pastor Cayetano que cuando más uno se está haciendo viejito, por todo llora. ¿Será cierto los que ya tienen más edad? Todos me hace que todos son jóvenes. Decía él que llegó el hijo a visitarlo, lloran los papás. Se van, lloran, ¿no? Porque hay papás así, ¿no? Esa es la mamá Teresita, ¿no? Pero hay quienes así son, ¿no? Son muy sentimentales, ¿no? Y yo me acuerdo de mi mamá, cuando mi papá y mi mamá cuando vivían. Llegaba yo y lloraban, me abrazaban y lloraban. Y ya teníamos que venir, lloraban. O sea, y así es un pastor ya cuando va creciendo. Y no solamente el pastor, sino los hermanos. Puro llorar no la pasamos. Pero a veces no lo demuestro, pero sigo a casa y lloro. Porque yo he aprendido a amar a cada uno de ustedes. Cuando alguien habla mal de un hermano de la misma iglesia, me duele a mí. Me duele a mí. Y eso lo aprendí de mi mamá cuando ella vivía. Porque de repente mi hermano y yo nos peleábamos. Y ella lloraba. Y ella dice, es que yo no los tuve para que ustedes se pelearan. Y es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. No para que tú hables mal de tu hermano o tu hermano hable mal de ti. O tus hermanas hablen mal de ti. O sea, eso trae tristeza a un papá, ¿no? Pero ese es el nivel que Dios quiere que lleguemos todos nosotros. Que todos nos preocupemos unos por otros y que mostremos amor, llorando, llorando. Cuando los hermanos me dicen a mí, está pasando eso, sí me llega a mi corazón y yo me pongo a orar, ¿no? Y por eso es importante entender que son las jornadas de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces no lloró Moisés por el pueblo? Él lloró por el pueblo. También nosotros aprendemos, pero no solamente el pastor, vuelvo a repetir, todos nosotros debemos llegar a ese nivel de padres de llorar por los hermanos, de amarlos. ¿Será que una mamá habla mal de su hijo? ¿Será que una mamá dice, qué hijo feo tengo? Solamente la que no está bien dice eso, pero yo creo que la mayoría de los papás, sus hijos son lo más hermoso. ¿Ya? Y lo dicen que no. Y no dicen nada, más bien dicen, a ver, hermana Patti, ¿cómo es Toño para usted? No, pero ¿cómo es él? ¿Es hermoso, es feo? Es feo, ¿verdad? Está feo el... hermana, ¿ve? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué dirá Toño acá de Ángel, de Arturo, de Jimena? ¿No? Orgulloso, ¿no? De hijos guapos, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que todos los papás están orgullosos de sus hijos? Hijos guapos. Los más guapos, ¿no? ¿verdad? Y están como el Víctor y no sé qué. Pero están guapos, ¿no? Oh, Señor, ayúdanos. Pero necesitamos crecer, pues. Hijitos, jóvenes y padres. ¿En dónde está usted? ¿Está de hijito todavía? Hay que crecer. Está bien, pero hay que crecer. Si ya tiene más de 2 años, tiene que crecer. Ya debe ser un joven en Cristo. ¿Y cuál es la meta? Ser padres. Hermano, por eso cuando en una iglesia siempre va a haber problemas. Porque hay niños, hay hijitos, hay jóvenes y hay padres. Amén. ¿Quiénes son los que se pelean entre sí? Los hijitos. Los hijitos. Estamos hablando espiritualmente porque también en lo secular, también la mamá se mete cuando se pelean los niños, ¿no? Pero aquí no, o sea, es para que nosotros debemos de cuidar a los hermanos. Hermano, Dios fue tan bueno con el pueblo de Israel. Los cuidó bastante. Los cuidaba. Dice que de noche iba como columna de fuego sobre ellos guiándolos. De día como columna de nube para darles sombra. Además les dio de comer. Su calzado, su vestido no se envejecía. Siempre los procuró. Hermano, ese es el nivel de padre. Moisés igual tenía ese corazón para el pueblo. Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto de cuidar a todos nuestros hermanos, a no hablar mal de ellos.
que cuando hablemos, cuidemos lo que hablemos, pues. No decir por decir, porque entonces dañamos, ofendemos a los hermanos. Y eso no es, eso es de un niño, ese de un carnal, de que siempre estamos diciendo lo que queremos. Amén. Aún hace rato les abrí mi corazón y les pedí perdón. Bueno, si no les pedí, les pido perdón a los varones. No quería hacerlos sentir mal, pero les dije mi punto porque les dije eso. Amén. Y el próximo sábado hay reunión de mujeres aquí. Y deben de venir las hermanas, todas tienen que venir. Amén. Bueno, pues les paro aquí porque si no voy a resultar regañándolos y no es la intención de hoy. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar.